El sustrato es muy importante en bonsái. Tened en cuenta que un bonsái está plantado en una maceta. Al estar plantado en una maceta, sus raíces no tienen la capacidad de esparcirse, de salir a buscar la comida, a buscar el agua o a buscar el aire. Entonces, el sustrato está íntimamente relacionado con el riego que le vais a dar al árbol y con el alimento, con abonos que le podéis dar extras. Debéis de imaginar, como dice el gran Walter Pál, debéis de imaginaros que vosotros estáis dentro de la maceta. Imaginaos así, en un momento, que estáis dentro de la maceta. Vosotros ahí, cubiertos, rodeados hasta arriba de sustrato. Entonces, tenéis que pensar que tenéis que respirar, porque mucha gente no sabe que las raíces respiran. Las raíces necesitan respirar como nosotros. Entonces, ¿de dónde sacas todo ese aire? Pues de huecos con aire que tengáis alrededor de vosotros. Si esos huecos son muy pequeños, o prácticamente casi no hay huecos, no podéis respirar, os asfixiáis. Eso es lo que ocurre también dentro de un sustrato, de una maceta, con las raíces. Si una raíz no tiene cómo respirar, si tiene los granos muy finos o tiene polvo entre esos huecos, rellenan esos huecos los pequeños granos muy finos. Por debajo de 1 milímetro quizá no deberíais de poner sustrato, tenéis que tamizar, por eso tamizamos los sustratos y los diferentes materiales que utilizamos para poner en el sustrato dentro de la maceta. Hay que tamizarlos y por debajo de 1 milímetro nunca pongáis, no pongáis. Entonces, esos huecos, si no se rellenan, imaginaos vosotros dentro de la maceta, pues podríais respirar tranquilamente. Cuanto más grandes sean esos huecos, mejor todavía, ¿no? No tienen que ser huecos gigantescos, porque si no favorecerían la proliferación de hongos, ¿no? Pero huecos pequeñitos, que esté alrededor vuestro, ¿no? Y podáis vosotros respirar, tomar aire. Otra cosa importante en el sustrato es coger agua. Entonces, el agua en el sustrato tiene que entrar, el sustrato tiene que absorber ese agua y expulsar la que le sobra. No quedarse encharcado, no. Vosotros volveros otra vez a imaginar dentro de esa maceta que os riegan, ¿no? Os llenan de agua hasta el cuello. Entonces imaginaos que vosotros sois la raíz y que si tenéis huecos alrededor donde el agua pueda bajar, pues estaríais súper felices, ¿no? El agua bajando, diciendo, bueno, mira, qué a gusto, baja el agua y no me ahogo. Pues eso es lo que ocurre también dentro de una maceta. Si tiene huecos, si tiene agujeros de drenaje por donde se vaya el agua excedente, eso es fenomenal. La raíz va a poder respirar, va a poder tomar agua, va a poder tomar la humedad en las raíces y también se va a poder alimentar si luego le ponéis un abono extra, también va a poderle venir muy bien, ¿no? Pero dentro del sustrato va a necesitar ese alimento también, que lo podrá dar pues algún tipo de sustrato que le podéis poner que tenga capacidad de nutrir a la planta, como por ejemplo el Kiryusuna, por ejemplo alguna fibra de coco, trocitos de corteza, como le ponen en América, y en otros sitios algo de turba rubia, turba negra, pero muy poquito. Solo nos necesitan no más de un 10%, un 20% como mucho. Entonces, eso es lo más importante que tenéis que pensar. Imaginaos dentro de la maceta que tenéis que respirar y que tenéis que retener agua, ¿vale? Seríais felices si esto se diera así. Entonces, vamos a buscar unos sustratos que son granulosos, que son sueltos, que van a poder dar este drenaje, esta porosidad, esta aireación a la maceta, dentro de la maceta, a las raíces, y retener agua.
¿qué capacidad tendrán de retener agua? Pues aquellos materiales que puedan absorber el agua y puedan soltar el resto. Entonces, bueno, lo básico principalmente que tenéis que daros con el tema del sustrato es que debéis de aportarle a la planta como mínimo un poco de aireación, que os lo dará la granulometría. Si los granos son por encima de 1 milímetro, podéis darle una aireación a la planta bastante buena. Una retención de agua, que no se seque el sustrato, o sea, que el sustrato tenga la capacidad de retener un poco agua, porque si no vais a tener que estar regando constantemente. Y luego también que tenga un poco de nutrientes. Entonces también existen otros sustratos en el mercado que a lo mejor tenéis más posibilidades de coger, e incluso aunque estéis en Sudamérica también hay rocas volcánicas, ¿no? Y podéis adaptaros a la zona, o sea, no necesitáis que sea Akadama, Kiriusuna y Kanuma. Podéis tener pomice. La pomice es otro material volcánico que se utiliza mucho también porque retiene agua y le da mucha porosidad al sustrato. Entonces da lo mismo. Luego las mezclas no importan tanto. Lo más importante en el sustrato es que retengan agua, un poquito de agua, que no tengáis que estar regando constantemente, que le dé porosidad para que las raíces no se asfixien, para que las raíces respiren y no se provoque la pudrición de raíces, y que le dé un poquito de nutrientes a los árboles, ¿vale? Eso es lo más importante. Luego la composición, realmente yo me he dado cuenta de que no es muy importante, ¿eh? Siempre y cuando estos 3 puntos que os he dicho los mantengáis, da lo mismo el sustrato que le pongáis, ¿vale? Que el sustrato, el riego y el abonado están íntimamente relacionados. Es muy importante que entendáis que si ponemos un sustrato en el que podemos regar fácilmente, porque no se retiene agua, porque no se encharca el sustrato, que el encharcamiento a todos los bonsáis les va a venir muy mal, aunque sean plantas, hay alguna especie que son de zona encharcada, que aguantan bien el encharcamiento, los chopos y algunos otros especies pueden aguantar el encharcamiento, pero por lo general, si tienes una maceta, el encharcamiento no viene bien. Lo único que vais a conseguir con el encharcamiento de la maceta es que se vaya pudriendo las raíces poco a poco y empiece a tener carencias el árbol y empiece a tener problemas de todo tipo. Entonces debéis de meteros bien esto en la cabeza, y si esto que os estoy contando lo cumplís, vais a tener bonsáis por mucho tiempo. Aunque abonáis menos, aunque abonéis más, el árbol va a aguantar muy bien, y no vais a tener que estar constantemente trasplantando. El trasplante ya hablaremos de él, ya específicamente hablaremos de él, pero básicamente si esto lo controláis un poquito, es la base del cultivo en bonsái. Entonces, una de las cosas que es importante también es el riego con agua, sea la que sea. Tampoco hay que volverse loco, no os volváis locos si tenéis agua dura, si tenéis agua ácida, si tenéis agua de tal. El agua del grifo viene bien, el agua normal que tengáis viene fenomenal, o sea, os va a responder el árbol muy bien. Si vosotros podéis beber el agua, si le dais ese agua a vuestras mascotas, si os laváis con ese agua, ¿por qué los árboles van a no querer ese agua? Entonces, bueno, lo único que si es calcárea o es una agua dura que tenga más cal, pues esa cal se va a quedar un poco en las macetas, va a fear un poquito las hojas, se va a quedar un poco así la pátina por encima y no va a estar bonita. Las hojas con el tiempo, si vas regando con agua calcárea, pues se queda blanqueada, se queda una pátina así de cal, pero principalmente no vais a tener problema en regar con agua de grifo. No hace falta que tengáis ósmosis, no hace falta que tengáis agua mineral, ¿sabes? Entonces, o agua destilada, como se oye por ahí. Tened en cuenta que el agua del grifo
quitando que podéis, si acaso, quitarle el cloro, dejándola en unas botellas abiertas para que el cloro se vaya evaporando, bueno, evaporando o yendo, porque el cloro se va perfectamente. Si dejáis abierta la botella o en un barreño, se escapa enseguida, ¿no? Entonces, lo que tenéis que pensar es que ese agua de grifo trae minerales disueltos. Esos minerales les vienen muy bien a las plantas. Si regáis con agua de lluvia solamente o con agua destilada, no estáis aportando esos minerales a la planta, y esos minerales los vais a tener que dar de otra manera. Vais a tenérselos que dar pues con abonos o con el sustrato que le hayáis puesto, porque si no la planta va a empezar a enfermar, va a empezar a venirse a menos y dar. No es lo mismo, os recuerdo, una planta que está en maceta que las plantas que veis en los montes, porque los montes y en el campo la planta tiene capacidad de extender sus raíces en profundidad y en extensión para buscar tanto alimento como minerales como oxígeno. Tenéis que pensar siempre en eso, que estáis hablando de una planta que está en un recipiente. Entonces, todo lo que no puede ella buscarse lo tenéis que aportar vosotros, porque si no, se muere, termina enfermando y termina muriendo. Entonces, tenéis que tener esto muy en cuenta. Entonces, regar, sin problema, regar, y yo, pues una vez que tengáis una maceta con el sustrato drenante, drenante significa porosidad, que entra el agua y sale, entra el agua en la maceta, en el sustrato, retiene la humedad y sale el resto. Entonces, cuando salga por los agujeros de drenaje que tiene la maceta, entonces perfectamente podéis dejar de regar. Podéis regar bien fuerte, sin problema, incluso después dar otra segunda pasada y regar un poco más. No vais a tener ningún problema. No hay que estar constantemente regando las plantas, pero un punto muy importante para saber si el tema del riego lo estáis controlando es ver que se empieza un poco a secar la superficie, porque la cadama seca tiene otro color que la cadama húmeda. La cadama húmeda está un poco más oscura, o el sustrato húmedo es un poco más oscuro que el que está seco, lo podéis ver. Y simplemente, pues cuando veáis que se empieza a secar, pues otra vez lo regáis. En determinadas épocas del año vais a tener que tener un poco de cuidado en el tema del riego, porque no es lo mismo vivir en una zona húmeda o cercana a la costa o con mucho viento que en una zona seca con mucho viento. El viento incluso llega a secar más rápido las macetas que el sol. Entonces, los días de mucho viento tendréis que tener muchísimo cuidado y controlar más el tema del riego, porque podéis encontraros con algún susto. Tened en cuenta que, y sobre todo si en vez de maceta estás utilizando un colador, un escurridor, donde le entra aire a las raíces y a la planta por todas partes, el problema del colador o del escurridor es que se seca mucho más rápido el sustrato, entonces tenéis que regar mucho más. Tened en cuenta que el crecimiento en los coladores o en los escurridores lo multiplicamos por 5. Por eso los plantamos en escurridor, para que la planta crezca mucho más rápido, pero por contra tenemos el problema de la sequedad, que se seca mucho más rápido, hay que estar regando más. Entonces, bueno, el riego pues no tiene mucho problema. La gente se complica la vida de una manera impresionante. Yo no veo complicación con el riego. De hecho, si tienes, por eso decía yo que está íntimamente ligado el sustrato con el riego. Si tienes un sustrato con tierra o con diferentes materiales así que de granulometrías, que lo que hace es compactar la tierra, apelmazarla, que se encharca mucho más cuando regáis, pues entonces claro, tenéis que regar menos. Si regáis como se riegan los bonsáis con akadama, kiryu o gránulos con pomice o korotsuki o bidama o otros materiales que son muy sueltos,
Incluso podéis poner, yo que sé, piedras. Lo que pasa es que las piedras no van a retener agua, ¿no? Pero si el agua entra y sale, perfectamente podéis regar todo lo que queráis. Ahora, si el agua se retiene mucho, porque habéis puesto más turba o porque habéis puesto tierra de la que encontréis por ahí por el campo, que eso es malísimo, pues al final lo que vais a conseguir es que el árbol termine muriendo o termine enfermando. Y luego está el tema de otros temas de, pues por ejemplo, el abono. ¿Cómo abonamos? Pues el abono podéis abonar de 1000 maneras. Cualquier cosa que sea buena para el árbol, como alimento, en cualquier supermercado, centro comercial que encontréis, abono barato, pues podéis echárselo. ¿Qué pasa? Que el abono tenéis que controlarlo un poquito si la tierra que habéis puesto es tierra, es sustrato malo, o un sustrato un poco más apelmazado, un poco más con finos. Pero si tenéis un sustrato bueno, podéis sin problema, podéis abonar todo lo que queráis, incluso más de lo que os ponen los fabricantes. ¿Por qué? Porque estáis con un sustrato drenante al cual le estáis regando todo lo que podéis, estáis echando mucha agua, porque el agua se expulsa bien, no se retiene, y entonces el abono, pues podéis echarlo sin problema, y la planta va a coger lo que ella quiera. Ahora, si tenéis un recinto muy cerrado, donde el agua se retiene, donde no drena bien, no se escapa bien el agua, cualquier cosa que le echéis en la maceta de abono, se va a quedar en la maceta. Son químicos, sea abono orgánico o sea abono químico, son sustancias que la planta necesita hasta un cierto punto. Si abonáis en exceso y la planta, o sea, y la maceta con el sustrato no lo elimina, entonces estáis cargando la maceta de abono, con lo cual las raíces pueden quemarse y el árbol puede morir. ¿Vale? Entonces, que tengáis en cuenta muy bien estos 3 puntos, sustrato, riego y abono, porque están íntimamente ligados. Bueno, voy a hablaros del sustrato. El sustrato es lo que vamos a poner dentro de la maceta del bonsái. ¿Y por qué hablo del sustrato y no hablo de tierra? Como por ejemplo mucha gente puede pensar. Bueno, pues la tierra es realmente lo que tienen los árboles en el bosque, en el campo, ¿no? Y tiene determinadas propiedades que en una maceta no podemos poner. ¿Por qué digo esto? Tenéis que pensar que el árbol no va a poder salir de la maceta, no va a poder extender sus raíces fuera de la maceta para encontrar los nutrientes, para encontrar el agua, para poder respirar. Entonces, es muy importante que penséis que el sustrato que le vais a poner a la maceta del bonsái, para que viva un árbol dentro de una maceta, tienen que tener sobre todo tres puntos importantes, 3 características muy importantes que deben de cumplir todos los sustratos que pongáis. Da lo mismo que sean sustratos japoneses, especiales para bonsái, que se venden mucho y que, bueno, es un negocio como todos, ¿no? Y que podéis evitar poner Akadama, Kiryu, Kanuma, todos los sustratos estos japoneses que se ven mucho por ahí. No tenéis por qué comprarlos ni conseguirlos. En vuestra zona donde viváis tenéis seguramente sustratos perfectamente capacitados para que podáis plantar bonsáis y podáis utilizar la tierra de vuestra zona. Aquí, por ejemplo, en España, pues tenemos sobre todo rocas sedimentarias, tierra de río, grava, arena, lutitas, que podemos utilizar. Aquí utilizamos a lo mejor, yo utilizo por ejemplo Akadama porque tengo la posibilidad de comprarlo aquí en España, pero seguramente vosotros, según donde viváis, no podéis acceder tan fácilmente a este tipo de sustratos japoneses. En otras partes sí. Lo que os quiero decir con esto es que no hace falta utilizar este tipo de sustratos de los que voy a hablaros, porque son los más utilizados en bonsái, por eso voy a hablar de ellos. El sustrato, vamos a hablar del sustrato. El sustrato
es necesario que tenga tres características muy importantes para que funcione bien el árbol dentro de la maceta. Sea el sustrato que sea, tenéis que buscar que tenga una porosidad, o sea, que tenga granos de más de 1 milímetro, quizás 2, mejor sería, para que entre ellos los granos se soportan y entre ellos forman huecos. Y por esos huecos pasará el agua más fácilmente. No se retendrá agua, no se quedará encharcada. Otro punto importante del sustrato va a ser la retención de agua. Un sustrato que no pueda retener agua, entonces a la planta le va a ser más difícil obtener ese agua y vas a tener que estar regando constantemente. Otro punto importante es los nutrientes. Un sustrato que no tiene nutrientes, pues la planta no va a poder asimilar determinadas minerales y determinadas sustancias que necesita para la vida. Entonces vais a tener los que estar aportando constantemente. Resumiendo, hay 3 puntos importantes en un sustrato. 1, la porosidad. 2, la retención de agua, la capacidad de retener agua. Y 3, la capacidad de aportar nutrientes a la planta. Imaginaos que vosotros estáis dentro de una maceta de bonsái, ¿no? Rodeados del sustrato y rodeados de la tierra que os hayáis puesto, lo que sea, ¿no? Da lo mismo. Vosotros estáis rodeados de piedrecitas, de tierra y tal, y queréis respirar, ¿no? Necesitáis respirar. Es lo mismo que ocurre con las raíces de los árboles. Necesitan respirar. ¿De dónde sacáis ese aire? De los huecos, de los pequeños huecos que quedan entre los granos del sustrato, ¿no? O de la tierra. Si esos huecos son más grandes, pues entonces respiraréis mucho mejor, ¿no? Pero si esos huecos están rellenos por material fino, que se va haciendo polvo, que se va deshaciendo, se van rellenando estos huecos, cada vez vais a tener menos posibilidad de respirar y por tanto os asfixiaréis, ¿no? Terminaréis muriendo. Entonces eso es lo mismo que ocurre dentro de una maceta de un bonsái. Si vosotros no podéis respirar, si la raíz en este caso no puede respirar, porque aunque no lo creáis, las raíces respiran también, que eso mucha gente no lo sabe, entonces os morís directamente. Empiezan las raíces a pudrirse, el problema de las raíces es ese, que se pudren, ¿no? Y terminan por morir el árbol. Empiezan a enfermar, empiezan a tener deficiencias de diferentes tipos, ¿no? Y terminan afectando pues plagas, enfermedades y pudrición de raíces y muerte del árbol. Entonces, es muy importante que os imaginéis esta situación, que vosotros estéis dentro de la maceta. También podéis pensar que cuanto los huecos sean mayores, más va a poder respirar la raíz, más a gusto va a estar la raíz respirando. Entonces estos huecos, pues ya os digo, la granulometría, el tamaño del grano, como mínimo tiene que ser de 1 milímetro, de ahí para arriba. Cuanto más grandes, pues más grandes serán las raíces, más fuerte crecerá el árbol y mucho más rápido crecerá el árbol. Cuanto más aireación tenga ese sustrato, más rápido va a crecer. Por eso muchas veces plantamos los árboles en coladores, para que haya más aireación dentro del sustrato y el árbol crezca pues por 5, por 2, por 3, dependiendo de la especie, dependiendo de cómo tratéis al árbol. Imaginaos ahora que estáis dentro de la maceta y que el agua os llega hasta el cuello, os riegan, os echan agua y el agua empieza a subir y llegáis hasta aquí, pero claro, empezáis a ahogaros. Ya no tenéis sitio donde respirar, está llegando el agua aquí. Eso es un encharcamiento. Encharcamiento quiere decir que no sale el agua por ningún sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear huecos, crear zonas con huecos para que el agua se vaya. El agua tiene que entrar, el agua tiene que retenerse un poco la humedad por el sustrato, retiene un poco de humedad y lo que le sobra lo suelta. Esa humedad
queda dentro de la maceta y la raíz va a poderla ir poco a poco pues gestionando, ¿no? Según su necesidad, ¿no? Irá chupando esa humedad, ese agua que está retenida dentro del sustrato. Entonces, ¿qué ocurre? Si vosotros tenéis el agua aquí, pues os encantaría estar pues rodeados de huecos o unos agujeros bien de drenaje, en un agujero grande de drenaje en la maceta, para que el agua se fuera y vosotros pudierais respirar tranquilamente y poder vivir. Porque si se encharca el agua, si el agua empieza a no poder bajar, si empieza a regaros y os empieza a subir el agua, os empezáis a ahogar. Pues lo mismo ocurre con las raíces. Si las raíces necesitan humedad, pero no necesitan encharcamiento, no necesitan que esté el agua estancada. Por tanto, volvemos otra vez a lo mismo. El sustrato necesita retener agua, pero necesita drenar, necesita expulsar el agua. La retiene, se humedece, pero no se encharca. Eso es algo muy básico que tenéis que entender, porque quitando 2 o 3 cosas que tiene el tema del cultivo, si controláis eso en la maceta, en vuestro sustrato que le pongáis al árbol, sea el que sea, el árbol va a vivir. El árbol lo que necesita es eso, nada más, no os compliquéis. El árbol, hay algunas especies que van a necesitar un pH diferente, un pH un poco más ácido, como por ejemplo las azaleas, por ejemplo el madroño, la camelia. Son especies que necesitan pues que el pH del sustrato sea un poco más ácido. Quitando esas, el resto todas funcionan más o menos. Hay árboles que les gusta un poquito más la cal, por ejemplo los olivos, o algún roble le gusta un poco más el sustrato calcáreo, pero en general casi todas las plantas, casi todos los árboles, no hace falta estar volviéndose loco con el porcentaje del sustrato que le pongáis. Tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro. No os volváis locos. De verdad, es muy sencillo. Y yo tengo un montón de especies diferentes y a casi todas las trato más o menos igual, las riego más o menos igual, las abono a todas a la vez, o sea que no hay que complicarse la vida con este tema.